Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. Historia de la Iglesia. El Concilio de Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Recordemos que la iglesia de Antioquía se formó principalmente con gente de habla griega, que no practicaban los ritos judíos. Así que estos judaizantes querían obligar a estos cristianos a circuncidarse para poder salvarse. Siempre habrá personas que creerán ser más espirituales por practicar costumbres, ritos, la lengua o la cultura hebrea. Pero Pablo les mostró que esto no era necesario para la salvación, que Dios nos dio por su pura gracia. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Fenicia era también una región gentil, a quienes los judíos llamaban perros, pero que ahora eran parte del pueblo de Dios. Estos, junto con los samaritanos anteriormente menospreciados, se regocijaron por la conversión de estos pueblos gentiles. Jesús les había ordenado que serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pedro les recordó cómo los gentiles romanos en la casa de Cornelio Centurión fueron aceptados por Dios solo por creer las buenas noticias de Jesucristo, el Hijo de Dios, y cómo Dios confirmó que los aceptaba como pueblo suyo, dándoles el mismo Espíritu Santo, sin pasar por la circuncisión, o como resultado de guardar la ley. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Pedro afirmó
que la salvación para los judíos y para gentiles es solo por la gracia de Dios. La gracia implica una actitud magnánima de benevolencia gratuita por parte de Dios, al darnos a su Hijo para salvarnos de la paga del pecado, y solo requiere la humildad y fe del que cree, así como la gratitud por este regalo inmerecido. Sin necesidad de los preceptos, mandamientos, reglas y tradiciones del pueblo judío. La salvación por obras y el cumplimiento de la ley, o solo por la gracia de Dios y por medio de la fe, fue el punto central de este concilio en Jerusalén. Años después, el apóstol Pablo escribiría en una carta dirigida a la iglesia de Éfeso: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré, y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Santiago, el medio hermano de Jesús, presidía este concilio y pidió no poner más cargas a los no judíos que estas 4 cosas necesarias: no comer carne sacrificada a los ídolos, ni de animales estrangulados, ni su sangre, y abstenerse de la inmoralidad sexual, ritos muy comunes que se practicaban en las religiones paganas. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado
y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Pablo planeó visitar estas iglesias, porque sabía que era importante no abandonar a los nuevos creyentes, sino darles la enseñanza, guía y aliento que ellos necesitaban, como nuevos miembros de la familia de Dios. Somos responsables de llevar las buenas nuevas de la salvación a todas las personas, pero también es nuestra responsabilidad y privilegio enseñarles, para que entiendan y obedezcan todas las cosas que el Señor Jesús nos ha mandado en su palabra. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué querían los judaizantes que hicieran los cristianos de Antioquía para salvarse? Pregunta número 2. ¿Qué era la circuncisión? Pregunta número 3. Además de la circuncisión, ¿qué querían los fariseos de los gentiles? Pregunta número 4. ¿Cómo mostró Dios a Pedro que recibía a los gentiles incircuncisos? Pregunta número 5. ¿Cómo aseguró Pedro que seremos salvos? Pregunta número 6. ¿Qué es la gracia? Pregunta número 7. ¿Quién presidía el concilio de Jerusalén y determinó lo que deberían hacer los no judíos? Pregunta número 8. ¿Qué estableció este concilio para los gentiles?
Pregunta número 9. ¿Cómo se sintió la iglesia de Antioquía al recibir esta carta? Pregunta número 10. ¿Cuál fue el motivo de la separación de Pablo y Bernabé? Pregunta número 11. ¿A quién escogió Pablo por compañero en su segundo viaje misionero? Pregunta número 12. ¿Por qué Pablo quería visitar las iglesias que había establecido? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.